Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. La verdad que hoy tengo un episodio en donde yo voy a aprender mucho más porque soy cero conocimiento de este tema. La verdad que me ha costado mucho aprender del tema del arte. Y creo que también en Guatemala tenemos muchísimo talento y yo quería como dedicar un espacio a realmente fomentar esa cultura, porque me siento inculta con ese tema y creo que muchos en Guatemala tenemos esa deficiencia de conocimiento sobre el mercado del arte en Guatemala, sobre cómo se valora el arte, quiénes son los artistas, cómo se compra o se vende, ¿verdad? En fin, vamos a tocar muchos temas que quizás son de interés general, pero le quiero dar la bienvenida oficial a Ana Cristina Rosas, que me está acompañando el día de hoy, así que bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy contenta porque nos conocemos desde hace rato. Ella está casada con un amigo, con Juanma, que ya pues estuvimos en el colegio juntos, o sea que ya llevamos rato de conocernos. Y la verdad que pues Cristina está involucrada en todo el tema de arte, es consultora y está involucrada con la fundación Rosas Botrán, así que creo que está súper, tenemos a la persona ideal para poder tocar el tema de hoy, así que oficialmente bienvenida. Gracias. Tal vez para empezar un poquito, Cristina, me gustaría que me contaras un poco cómo fue tus inicios, digamos, en el arte, ¿verdad? Y desde cuándo estás involucrada, un poquito. Ok, pues por mi familia he tenido un amor al arte desde que era muy chiquita. Pero eso no fue lo que estudié. Yo estudié en diseño de interiores, pero al mismo tiempo art history, porque dije, bueno, tengo que hacer algo práctico, pero algo también que me encante. Entonces, por eso tenía un poco de background en art history cuando regresé. Y al regresar a Guate, también me metí a clases de arte guatemalteco y centroamericano, porque sentía que no estuve acá en 15 años, entonces me había perdido demasiado. O sea, tú te graduaste del colegio y te fuiste a Estados Unidos. Me fui en el colegio. Ah, ok, terminaste allá. Y terminé allá. Entonces, middle school, high school y college en los Estados. Entonces me perdí muchísimo tiempo, pues, de arte, historia del arte guatemalteca y centroamericana. Y al regresar a Guate, pues me metí a la fundación porque era algo que ya pues venía de mi familia y el presidente ahora es mi tío, con el que me llevo muy, muy bien. Entonces me dijo, mira, ahorita que estás un poco pues perdida, porque esa crisis, quarter life crisis, me estaba dando como a los 25, métete para ver si te gusta. Y me fascinó, porque combinaba todo todas mis pasiones, la filantropía, el arte, la cultura, y ahí poco a poco fui pues aprendiendo, tomando cursos de museografía, curaduría, historia del arte centroamericano para fomentarme un poco más y más, y con la experiencia, porque me dieron espacio para también crear mis propios proyectos adentro de la fundación y pues sí, esa fue una gran... Han sido varias experiencias y aprendizajes y todo. Claro, o sea que digamos, o sea, obviamente tuviste mucho contacto desde chiquita por tu crianza con todo el tema del arte, pero ¿en qué momento crees tú que hiciste como ese clic en el sentido de quiero impulsar el arte guatemalteco o el arte centroamericano, ya estando, me imagino, dentro de la fundación, pero ¿en qué momento sí detectaste que había potencial en esa parte? Creo que ya habían varios tipos de arte que ya se estaban impulsando y ya habían artistas con una trayectoria increíble y todo,
Pero yo cuando vi una oportunidad fue con el arte urbano, que yo viví en Miami, estudié en el área de lo que es ahora Wynwood. Ajá. Y en esa, es increíble pensarlo ahora, porque vas a Wynwood ahora y son carrazos y tiendazas y todo. Pero en esa época yo salía a parrandear ahí y, o sea, tenías que esperar que al regresar estuviera tu carro ahí, porque era súper, súper peligroso. Ajá. Entonces vi como ciertos grafiteros y artistas urbanos empezaron a intervenir las bodegas y los espacios que estaban ahí abandonados. Y poco a poco eso empezó a como que a jalar el ojo del público. Y así fue como empieza el Wynwood que conocemos ahora. Entonces me di cuenta que aquí los grafiteros y el arte urbano todavía los miraban hasta un poco como vandalismo. Correcto. Entonces decidí que ese iba a ser mi primer proyecto propio adentro de la fundación para darles espacio a estos grandes artistas. ¿Y cómo o sea, qué fue el proyecto? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Se nos ocurrió que para que la gente viera realmente el arte detrás de todo esto, que no solo eran ellos firmando con spray, que tenían que verlos trabajar. El proceso de, pues, cada brochazo o cada spray, porque ese es como que su brocha. Lo hicimos en un espacio cuando Cayala estaba empezando, en donde Cinépolis ahora estaba totalmente vacío, entonces era obra gris. Y ahí fue perfecto porque no habían ventanas ni nada, entonces dijimos, bueno, aquí pueden trabajar sin que estemos intoxicando como que a la gente que venga a visitar. Entonces hicimos una exposición que duró varias semanas, donde ahí uno podía llegar a verlos trabajar y ver el arte y el tiempo y el talento que requieren todas estas obras. Mira, hay una pregunta, o sea, solo para como entender, el arte urbano es considerado lo que es graffiti y qué más. Hay varios, hay graffiti stencil, que es un tipo de graffiti, pero hacen de primero como que recortes. Como para ya una imagen o un diseño más entonces específico. Lo ponen encima y después como que grafitean. Ajá. Y ahora hay todo tipo de artistas urbanos, hay abstractos y hay muchos que han mutado a incluso esculturas y cualquier tipo de arte que podrías ver en una galería. Claro. Y digamos en Guatemala me gustaría saber cómo es el arte, o sea, si bien es cierto, tú decís, hay mucho talento guatemalteco, Guatemala se ha destacado, pero han sido como contadas las personas que quizás se han destacado. ¿De qué depende si se destacan o no se destaca un artista a nivel nacional? Porque florecen quizá bastantes, pero pocos tienen la oportunidad de destacarse, quizá. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que permite? Porque, digamos, no sé, yo que soy, ¿verdad? No tengo conocimiento y cabal me decías tú del deporte al revés, ¿verdad? Yo, sí. ¿Cómo se necesita para destacarse en el deporte? Ok, lo sé. Pero en el arte, ¿cómo te puedes...? Porque muchos quizás se pueden destacar como porque pintan bonito, más no necesariamente sus piezas agarran un valor económico. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, uno, el talento. Dos, que la propuesta sea nueva. O sea, yo creo que hay mucha gente que dice, bueno, yo conozco a esta persona que dibuja lindo y te puede hacer una réplica de alguien tirándose al agua y el agua salpicando y todo, y es nítido como su técnica, pero nosotros buscamos también que sea una propuesta nueva para el mundo del arte. Y hay veces que también la técnica es tan buena que decimos, bueno, solo en técnica ya se diferencia de los demás. Pero después de tener talento, yo creo que también es tener esas ganas de irse posicionando en diferentes galerías, museos. La mayoría empiezan en Guatemala, después Centroamérica, después salen a los Estados Unidos o a México. Y sí, mucho tiene que ser, o muchos han tenido que, tristemente, salir afuera para poder después regresar y tener ese stamp of approval de afuera. Claro. Y suponete, digamos, en Guatemala, en Estados Unidos es muy común
te compro piezas y es una inversión. O sea, hay personas que en vez de comprar joyas o comprar oro o comprar relojes, ¿verdad? Que también puede ser considerado una inversión, deciden comprar arte. Y ese arte incluso está asegurado, puede valer millones y digamos que se considera, si no estoy mal, vi unas estadísticas en donde el arte a lo largo del tiempo como crece su valor, al igual que quizá una propiedad, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿quién define si esa pieza incrementa o no su valor con el tiempo y cómo funciona la compra y venta del arte? Ese es el trabajo de galerías, museos y exposiciones o ferias mundiales. Okay. Entonces, digamos, un artista que nunca ha exhibido nada, decide exhibir algo con nosotros vemos la respuesta, o sea, si le gustó a la gente, si vende bien y todo, dependiendo de cuánto vende, va escalando su precio. Ok. Entonces, porque si no vienen a darnos la primera propuesta y nos dicen, yo quiero tanto, y así no es como funciona. Y después de eso, o sea, no solo es el valor dado por las ventas, y de ahí vemos qué tanta demanda hay, sino que también por sus participaciones en museos, en ferias, en otras galerías, que les da ese... va sumando a su CV. Pero digamos con tanta influencia de redes sociales, porque antes quizá era como o sea, todo el arte era muy dictado por museos, galerías y todo lo demás, pero ahora con las redes sociales y que los artistas pueden como self-promote, ¿verdad? Como que pueden autopromoverse en sus redes sociales. Como, digamos, uno de persona, de humano común, digamos, ¿verdad? Yo vengo y digo, ay, qué linda esa pieza, pero resulta que me gusta y están cobrándome, qué sé yo, $1,000, asumamos. ¿Cómo? O sea, como que mi primer me encanta, pero muy caro. ¿Cómo sé si quizás sí lo vale o no lo vale? ¿Cómo sé si tal vez solo me están viendo la cara, ¿verdad? Dicen la mayoría, ¿verdad? Como que me están poniendo aquí 1,000, pero quizás si yo lo salgo luego a revender al mercado, yo no voy a regresar esos 1,000 ni cerca. Ajá. ¿Cómo alguien como yo, que no tenemos mucho conocimiento, pero que quizá vemos piezas que nos gustan, cómo podemos definir si es una buena inversión o algo que podríamos eventualmente... Porque hay cosas que tú compras porque te gusta. Sí, ajá. Y tú ves si el valor lo vale. Pero si lo quieres ver como una inversión, voy a comprar esta pieza que me gusta, pero también la quiero heredar a mis hijos para que en un futuro la vendan y tengan un patrimonio, que es lo que hacen muchas familias, ¿cómo uno sabe eso? Es excelente pregunta porque siempre, o sea, hay mucha gente que le gusta el arte que esa es la primera pregunta. ¿Cómo sé que esto va a valer un poco más después? Y como decís, o sea, hay mucha gente que compra el arte solo porque les encanta y a mí no me importa que esto sea una inversión o no. A mí me fascinó, esta pieza me mueve y la quiero. Pero al final, digamos, especialmente si ya estás hablando de precios elevados, uno quiere saber que fue una buena compra. Entonces ahí te diría, hay que chequear en galerías y se han participado en ferias nacionales o internacionales y ver en cuánto se está vendiendo y en cuántos lugares ha participado para ver si realmente eso justifica el precio que quieren. Están pidiendo. Ajá. Y digamos, una galería, por ejemplo, tú, porque tienen la galería, ¿verdad? También ustedes. Entonces, si yo tengo una pieza de arte y la quiero vender, ¿se vende en un mercado y yo solo la tiro a un mejor postor? ¿O hay personas a las que yo debo contactar y decirle, mire, me gustaría hacer un intercambio de piezas? Tengo esta pieza de tal persona que cuesta $1,000 y ya no me gusta, la quiero cambiar. Yo le entrego esta pieza y usted me entrega otra pieza de 1,000 o me la vende. ¿Cómo funciona eso a nivel Guatemala? Mira, en Guatemala como el networking es tan genial acá, tú lo podrías hacer por tu parte. Pero si lo querés hacer ya con una organización o una galería, sí, podés ir con cualquier galería y decir, yo tengo esta obra, me la pueden
evaluar, se evalúa para ver en la condición en la que está, porque hay unas obras que, digamos, tal vez tú heredaste de tu abuela, correcto, que ya necesitan tal vez cierto tipo de restauración. Okay. Entonces ahí también te cotizamos cuánto sería la restauración, cuánto es el valor de esta obra. Analizamos también nuestra capacidad de venderla y ahí vemos cómo podemos hacer como un intercambio, digamos. Claro. Para artistas emergentes, digamos que, yo no sé, mi hijo decide que quiere ser artista y empieza a pintar, digamos, ¿dónde es, o sea, qué tiene que hacer para todos los oyentes? O sea, hay muchos jóvenes que nos están viendo que quizás sueñan con ser artistas, ¿verdad? Y no tienen un panorama claro, ¿verdad? Y yo creo que y como papás cometemos muchas veces los errores de decirle, el arte no tiene futuro aquí en Guatemala, mijate. O sea, no te dediques al arte, haz algo más y si quieres hacerlo como hobby, porque quizá hay mucho desconocimiento como que no está tan claro los pasos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, si alguien me dice, Isela, yo quiero que mi hijo sea nadadora olímpica, pues está como bien fácil dictar los pasos, o sea, por lo menos sé, bueno, sí, primero tiene que ser mejor de Guate, después tiene que ser mejor de Centroamérica, después tiene que pasar a ser mejor como que está súper definido, pasito a pasito, cómo pues podés proyectar eventualmente si querés llegar a unos Juegos Olímpicos. No es fácil llegar, es fácil proyectarlo, pero digamos a nivel arte, ¿cómo le podrías decir tú a un joven que está enfrente tuyo y le decís, ok, entonces tienes que hacer... ¿Qué tenés que hacer? Bueno, creo que para empezar tienen que conocer qué tipo de artistas son. Okay. Porque hay veces que recibimos propuestas de artistas jóvenes y nos mandan escultura, fotografía, artes plásticos, todo tipo, que eso yo entiendo que quieren como que decirnos, miren todo lo que podemos hacer. Ajá. Pero ahí lo que uno ve es, esta persona todavía no se ha encontrado como artista. Es como que si alguien te dijera a ti, mira, yo quiero nadar, pero también quiero jugar básquet, también quiero jugar fútbol. Buen punto. Tú decís, no vas a poder ser... Por eso la metáfora. Me vas a decir, o sea, tal vez puedes hacer las tres cosas bien, pero no vas a poder llegar a la excelencia en natación porque ese no va a ser tu enfoque. Ajá. Correcto. Entonces, de primero, pues, experimentar todo tipo de técnicas y ver cuál es la que más te jala a ti como artista, como persona. Después de eso, aunque redes sociales es un arma de dos filos, pero porque yo creo que también hay muchos que lo han tratado de usar como que para reemplazar estar en galerías y esto y lo otro. Y esto tampoco recomiendo porque esos son pasos que, quieran o no, son graditas para que no solo darse a reconocer como artista, sino que también tener ese respaldo de esto va a ser una inversión. Okay. Ajá, y yo estoy creciendo como artista. Que si solo estás vendiendo tu arte por redes sociales, no hay ningún control ahí. Entonces, sí, no tenés vacío tu CV, digamos. Buen punto, pero también se podría decir como libre competencia, ¿verdad? O sea, como que también en redes sociales al final el mercado te va a poner tu precio. Sí. Versus en una galería, pregunto, hay ciertos, o sea, cualquier persona puede decir, mira, aquí está mi arte, es bueno. O sea, dependes de un criterio de una persona que quizá también te puede juzgar no solo por tu arte, sino por tu presentación personal a nivel persona, ¿verdad? O entra que yo conozco a aquel persona, entonces le voy a dar prioridad a este versus este. Entonces, ¿puedo entender los dos puntos? Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo...? Pero si quieres seguir con los puntos y después entro a mi pregunta, pero dijimos que para un joven que estaba empezando era tener cuidado con las redes sociales y encontrarse, como que definirse. Y lo próximo es empezar a participar en convocatorias para exposiciones o ferias que acepten artistas que nunca han exhibido antes. ¿Y cómo funciona? ¿Tienen que tener una buena pieza, dos buenas piezas? Como usualmente para participar, ¿cuáles son los requisitos? Usualmente los requisitos cambian dependiendo de la galería o
o el festival, digamos. Pero usualmente es una obra inédita, eso quiere decir que no se ha exhibido en ningún lado, incluso en redes sociales. Entonces tiene que ser nueva para presentar en tal feria, tal galería, lo que sea. Te piden un statement, que es como que como una carta. Ajá, de lo que tú sos como artista y lo que significa tu obra. Ah, ok. Hay muchos artistas que dicen, yo no quiero ponerle significado a mi obra porque yo quiero que la gente le ponga el significado. Porque hay muchas obras que uno proyecta en esas obras y por eso te encantan, ¿verdad? Porque ves un poco de ti en esa obra o de tus experiencias. Entonces, sí, para estas ferias y estas galerías presentan 1 o 3 obras para que uno se dé cuenta de como que el estilo y la propuesta del artista, el statement, que las obras sean inéditas y ya, esperar a pasar la convocatoria y después de eso ver cómo reciben el arte ya los clientes. Y suponete que son aceptados la galería, digamos tú en el caso de la galería, ¿le pones un cierto precio a la pieza o dejas que las personas vayan poniendo como el valor por la cual la comprarían, como una tipo subasta para saber cuál es el precio de venta? ¿Cómo funciona con alguien que no tiene nunca una exposición? Es más a nivel subasta y entonces lo que aposten empieza a ser el precio o les fijan un precio. Si es una subasta siempre hay un precio base y ese precio base está definido usualmente por el artista. Y si es alguien que acaba de empezar, casi siempre no nos metemos. O sea, si ellos dicen por las horas en lo que me tardé y esto y lo otro, materiales, este es el valor que le quiero poner yo a la obra, decimos, ok, perfecto, ese es el valor de la obra. Si sentimos que es un poco elevada o muy baja, sí le hablamos y les decimos, mira, creo que, podrías vender mejor si se baja un poco, o creo que le estás quitando valor a tu obra y tu tiempo y todo, subámosle un poco. Claro. Es que es bien complejo, ¿verdad? Porque me pongo a pensar, suponete yo que no he sido mucho de arte, tal vez ahorita que me estoy metiendo más en este mundo, yo te diría que me atrevo un poquito más a tener, en mi casa realmente no tengo muchos cuadros, tengo 3, 2 creo que me lo regalaron, 1 lo he comprado, y fue justo de alguien guatemalteco que hace graffiti, porque a mí me encanta el graffiti realmente, ¿verdad? En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10, sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados. Piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. ¿Y quién te hizo la pieza que tengo? José Miguel Muñoz, él hace como graffiti. Y bueno, pues solo tengo una, pues, pero suponete yo antes de comprar una pieza, era de las que yo podía comprar esos como roll-ups que venden X y solo los mandas a encuadrar y lo pones como un arte, ¿me explico? Entonces, es bien difícil, puedo entender que para un artista es bien difícil porque ellos dedican tanto tiempo y después tal vez quizá alguien copia o qué sé yo y lo pone como en una impresión y lo encuadra. ¿Cómo se regula eso, digamos? ¿Hay regulaciones, no hay regulaciones? ¿Cómo funcionan esas regulaciones en Guatemala? Porque creo que en Estados Unidos hay mayor regulación. ¿En Guate hay regulación o no? Mira, hay de que se aplique, no mucho. Entonces, realmente, más que todo, es un entendimiento entre artistas de, mira, o sea, nos podemos influenciar, especialmente artistas jóvenes que están influenciados por artistas del grupo Vértebra, que fue Efraín Resino, Ramón Ávila, Carlos Mérida, que obviamente crecieron alrededor de esta generación que impactó tanto el arte moderno guatemalteco, pero que haya una línea entre inspiración e influencia y algo ya propio. Pero es más como un entendimiento entre artistas, porque no hay copyright laws, digamos,
Pero sí uno puede, digamos, hay ciertos artistas que tienen una técnica específica y todo, que sí la registran incluso internacionalmente. Para que la protejan. Ajá, para tener esa protección. Ok, ¿y en Guatemala las aseguradoras ya aseguran obras de arte o todavía no existe eso en Guatemala? Sí. Ok. O sea, sí, ya tenemos esas cosas, digamos, en pieza, solo... ¿Qué nos hace falta para cambiar el mundo? Digamos, si tú comparas el arte en Estados Unidos o en Europa versus el arte en Guatemala y soñamos con llevar a Guate aquí, ¿qué nos hace falta? Creo que es más del lado de nosotros y no del lado de los artistas. Es más educarnos en temas de arte, y tener esa curiosidad de voy a ir a esta próxima exposición o esta galería o esta feria, y no tenerle miedo, porque creo que también hay mucha gente que piensa que si uno va a una galería o algo así, le van a tratar de vender una obra, o no quiero gastar tanto dinero y escoger una obra equivocada, cuando al final tiene que ser algo muy personal. Entonces hay que quitarse ese miedo de... no sé si yo puedo escoger la obra correcta para mí, y que también hay mucha gente que con gusto te ayudaría a hacer esa elección y todo, o si uno lo quiere por inversión, también hay gente que se dedica a eso. Pero sí, yo creo que es más de nuestro lado, de impulsar y conocer y comprar para que estos artistas puedan seguir creciendo y puedan tener... los fondos necesarios y el nombre necesario y todo para poder exhibir afuera y seguir haciéndose un nombre. Sí, fíjate que ahorita estaba pensando, o sea, yo no sé, yo en el colegio nos llevaban de excursión a los lugares de siempre, ¿verdad? Al mapa en relieve, al zoológico 800,000 veces, ¿qué más? Al Museo Nacional. Al Museo de los Niños. O de Arqueología. Tal vez al Museo Nacional. Y al de que está ahí es que no soy muy culta, pero al que está ahí por Tikal Futura, que es el Museo Arqueológico. Ah, sí. Ok, que no me sé el nombre, perdón. Pero digamos que eso es hasta ahí contá. O sea, nunca tuvimos una excursión a ir a educarnos del arte, a una exposición. O, verá, yo creo que tal vez por ahí deberíamos de empezar. Tal vez que los colegios motiven esa cultura en el arte con los niños y que aprendan, por ejemplo, a mí. Yo empecé con mis amigas que ellas sí compran arte y todo lo demás, y yo le contaba a Cristina que me sentía así como fuera de conversación, y me decía, ay, así es como me siento yo cuando hablan de deporte. Y yo, ay, qué risa. Pero yo empiezo a escuchar a mis amigas así que compré la pieza de no sé quién y que el estilo no sé qué y que el año no sé qué, y yo perdidísima, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, tal vez sí me tengo que culturizar un poquito, dije, ¿verdad? Entonces... No, y te entiendo, porque imagínate deporte aquí en Guate y yo no sé casi nada, entonces son partidos y personas y todo que... Sí, no sabes. Ajá. Como tú me decís ahorita, decime el nombre de artistas nacionales. Yo, champres, o sea, José Miguel Muñoz, porque me pintó mi cuadro, pero de ahí tal vez, la verdad que no conozco mucho. Sé, el que pinta los frijolitos, ¿verdad? La que hace la... Pero no me sé los nombres, ¿verdad? Sí. O sea, sé quiénes quizás son, pero no hay conocimiento en mí, ¿verdad? Que ese es en mí. Entonces me pongo a pensar, sería muy bonito que los colegios incentiven esa participación y que al final desde la juventud empecemos por ahí, inspirarlos, pero también, por ejemplo, yo me voy a meter a un museo la vez pasada me fui a meter al museo, creo que fue en Dallas, y nos fuimos a meter al Museo de Arte. Y yo, verá, como que tratando de hacerme la culta, pues, verá, porque yo miraba las piezas y yo decía, pero no entiendo. Y de la nada miro un cuadro y, no sé, o sea, $2 millones, el cuadro ahí súper protegido. Cuando veo el dibujo, lo hubiera podido hacer mi hijo, pues, o sea, yo digo, pero eso lo pudo haber dibujado mi hijo, no entiendo. Sí. Entonces, cuando tú estás viendo un arte, ¿en qué te tenés que fijar? O sea, como por ejemplo eso, ¿verdad? Que es un dibujo que yo de verdad digo, o sea, yo creo que yo hubiera podido hacer eso, pues, pero no, ¿verdad? Porque claramente es alguna técnica. ¿Qué es lo que uno debe culturizarse y aprender? Porque si uno va solo, es bien difícil que te entiendas. O sea, tendrías que pedir a alguien que te acompañe, que como que te vaya contando explicando, la historia. Sí. ¿Cómo funcionaría eso si queremos empezar a motivar? Mira, en arte contemporáneo y especialmente arte conceptual es bastante difícil, porque hay veces que vas a llegar a una galería conceptual y vas a ver un hilo en un cuadro
o sea, en una caja blanca y tú decís, ¿qué es esto? O sea, yo ahorita mismo lo puedo hacer. Ajá. Pero mucho tiene que ver el concepto. Y hay ciertas obras, la que me encanta usar de ejemplo es un artista que se llama Mark Rothko. Y él, si ves sus obras de lejos, son cuadros. O sea, son cuadros y todo. Y tú decís, ¿pero qué es esto? O sea, yo puedo hacer un recuadro, pongo tape y todo nítido. Y ahí me sale hasta más perfecto el cuadro que a él. Ajá. Pero él lo que hacía era estudios de color. Entonces, digamos, hay ciertas obras de él que son muy, muy valiosas. Esa es la de un cuadrado rojo. Ajá, y tiene una serie de cuadros en naranja y en rojos y en azules. Sí. Ajá. Pero hay ciertas obras de él que valen mucho porque él descubrió ciertas tonalidades nuevas de color que no existían antes. Okay. Entonces, ya solo eso de poder ver una tonalidad que no existía antes ya es un valor. Y aparte la difuminación que hacía él, de que él no ponía un tape para separar los colores, sino que él iba blending un color hacia otro. Entonces, esa técnica es, especialmente si es en algo que no sea acuarela, es muy, muy difícil de hacer. Claro. Y él lo logró. Entonces, ahí es cuando uno dice, o sea, ya veo el concepto, la técnica, él descubrió tonalidades de colores que no existían antes. Pero después hay algo como un arte objeto, como Marcel Duchamp, que es The Fountain, y es un, ¿cómo se le dicen? Los que ponen en los baños de hombres. No sé. Un urinario. Un urinario, ajá. ¿Será que digo esa palabra? No la digo. O sea, ajá, solo firmado, que él no le hizo absolutamente nada. Ajá. Y solo lo firmó. Que a mucha gente, incluso a gente en el arte, lo molesta, porque uno dice, pero ¿por qué puede estar en el Pompidou la obra de él si realmente no es nada de él, es solo firmado por él? Porque él tuvo la irrelevancia y el concepto de decir, este es arte objeto y el arte realmente es... era un juego de, como una protesta de qué es arte, no solo lo que la gente nos dice que es arte, sino que el arte es lo que uno pueda decir que es. Entonces... pero nunca tendría la obra de él en mi casa. Es que es lo que te digo, ¿verdad? Es bien subjetivo, ¿verdad? Sí, Tal totalmente. vez yo que soy de que me gusta como... ¿Y cómo me puedes demostrar que lo que yo estoy comprando vale lo que vale? Mira, en el arte no es así. O sea, tenés que como apasionarte de alguna manera o de la técnica o del artista, de la historia. Tiene que haber algo que te engancha. Y si... digamos, yo que nunca tuve esa exposición a un mundo artístico, quizá no lo entiendo, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar a cambiar eso? Porque, digamos, yo no lo entiendo, mis hijos no son de arte, las pasadas los llevé a una escultura, ya sabes, son niños hombres, ¿verdad? Entonces miraban a una escultura, a una mujer con sus partes ahí expuestas y... ¿verdad? Sí. ¿verdad? Pero como que al final yo veo otros niños que estaban ahí también con sus papás que quizás sí son de arte y los niños así como... poniendo atención de la pieza, ¿verdad? En vez de estarse riendo de que esta chava estaba desnuda, me explico. Entonces, puedo ver las diferencias en la crianza en tema de cultura artística. Entonces, ¿qué dirías tú a los que nos están viendo? ¿Cómo podemos nosotros, que estamos aquí y que somos parte, si nosotros queremos apoyar a los artistas guatemaltecos, porque al final lo que queremos es, de verdad, yo sí quiero que Guatemala sobresalga y una de esas áreas es el arte. ¿Cómo podemos nosotros como guatemaltecos apoyar a los artistas guatemaltecos? Mira, de primero, en lo que decías tú de uno no sabe dónde empezar por no tener ese conocimiento, yo creo que empezar con museos. Ahorita, tristemente, el Museo de Arte Nacional Carlos Mérida está cerrado. Eventualmente creo que va a abrir. Tuvieron muchos problemas estructurales. Ajá. Entonces, esperemos que ya pronto se abra y que ya se mantenga abierto, ¿verdad? Pero hay un museo genial en la Antigua que se llama el MUNAG. Sí. Y... creo que para arte guatemalteco ahí es donde podrías empezar, porque uno entiende cómo, o sea, empiezan de arte contemporáneo y uno va back in time hasta arte prehispánico y... Sí. Y está re bonito, la verdad. O sea, por dentro lindo. Ajá. Y uno entiende como que el lazo entre todos estos tipos de arte, que digamos Guatemala no es un país de...
nuestra cultura y nuestra historia solo se queda en lo prehispánico y ahorita en lo moderno. O sea, tenemos años y años y años de una riqueza cultural enorme. Correcto. Entonces creo que empezar ahí, empezar en museos y solo ir y ver y conocer para ver también qué tipo de arte te gusta. A mí me gustan los paisajes o los abstractos o expresionismo. Ir viendo qué tipo de arte te gusta y poder, en términos de apoyar a los artistas, ir a las exposiciones de ellos, compartir sus obras. ¿Cómo se entera uno de eso? O sea, suponente, yo me entero porque tal vez una amiga que está en el mundo del arte recibe alguna invitación de la galería, a quien incluso conoce potencialmente a la dueña de la galería. Entonces, pero no todos tienen esos contactos, o sea, no todos tienen esa capacidad de quizá recibir esas invitaciones. Si yo no soy de ese grupo, ¿cómo me entero de que existen? Porque no siempre salen en los medios de comunicación. Sí, o en redes sociales. O en redes sociales, no necesariamente. Entonces, creo que también hasta ahí a nivel país podríamos mejorar esa comunicación, pues, pero digamos, alguien que quisiera enterarse, por ejemplo, a mí me encantaría saber cuántas galerías crees tú que hay en la ciudad, por ejemplo. ¿Hay bastantes? ¿Hay pocas? ¿Cómo crees que está eso? Hay bastantes. Hay más de las que uno piensa. Y hay para todos tipos de arte. O sea, hay galerías muy, muy tradicionales. Hay galerías súper conceptuales, donde uno va a ir a ver como que las propuestas más locas de los artistas. Pero sí hay. Usualmente, mira, si no suben en redes sociales lo de las nuevas exposiciones y todo, uno puede escribir y mandar su correo y decir, por favor, quiero ser parte de como que el listado de invitaciones por correo y todo, y ahí entonces ya recibirías las invitaciones para todas las nuevas exposiciones. No, la verdad que para muchos que nos ven, yo sé que hay muchos aquí en nuestras redes que son dueños de colegios y de verdad que los motivo a que cambiemos un poquito lo de antes, ¿verdad? Digamos, uno, se los puedo decir con todo cariño, yo no quería ir más de 2 veces al zoológico en mi vida escolar, sí, ¿verdad? O sea, encima mis papás o los papás llevan a los niños al zoológico también los fines de semana, ¿verdad? Entonces, tal vez aprovechar a nutrir esa cultura, ese interés, esa no sé, exposición al arte guatemalteco, llevarlos a exposiciones artísticas, a museos de arte, pero también no solo, pues porque a veces te llevan y uno va ahí, ¿verdad? Pero no entiende, pero si además de llevar hay una persona que va contando la historia y va enamorando y les va abriendo la creatividad y lo que se puede, creo que para mí, que soy... O sea, que yo sí necesito la historia porque no soy culta quizá de leer de los artistas. Sí necesito a alguien que me lo enamore, ¿verdad? Ahorita recientemente estábamos en España con mi familia, que íbamos con un grupo de amigos, un grupo de empresarios, y cabal la que nos contaba nos decía, miren, una obra de arte la verdad que les mentiría porque no se me quedaron los nombres. Me recuerdo la historia, más no de ni quién la pintó ni cuál era la obra de arte, pero creo que era algo de Cristo, en donde... Si tú la ves de un lado, se mira como que más lejos el paisaje, pero si tú la ves de otro, se ve más cerca. Entonces, ¿cómo alguien desde esa época pudo hacer todo ese cálculo matemático, digamos, a nivel de arte, que fue como, era ahí como impresionante, algo así? Entonces, yo digo, me enganchó, pues, o sea, me enganchó porque me supo vender el por qué la pieza era tan relevante, sí, ¿verdad? Entonces... pues por lo visto no me enganchó tanto porque no me cae el nombre de la pieza ni del artista, pero lo importante es la experiencia, ¿verdad? Y sí, que te vas llenando de cultura, ¿verdad? Entonces, tal vez esa es la motivación. Y sabes que estaba pensando también, por ejemplo, yo me recuerdo en Miami, yo me voy a Miami y quiero saber, bueno, voy a estar de tal fecha a tal fecha, ¿qué está pasando en Miami hoy? Pues la ciudad de Miami tiene miami.com o Visit Miami, no sé qué, y ahí te aparecen todas las exposiciones de arte, todos los conciertos, todos los partidos. En Guate no tenemos una página así que tú puedas consultar de arte, ¿o sí? No, usualmente guatemala.com saca un calendario cultural, digamos. O uno puede googlear como que calendario cultural Guatemala y el mes y el año y ver qué sale, pero sí es mucho el trabajo individual de cada espacio artístico, digamos. Totalmente, la verdad que sí. Y de ahí me gustaría que contes un poquito a título personal,
digamos, para ti, la fundación, quisiera que habláramos un poquito más también de la fundación, ¿verdad? Yo creo que la fundación, pues fue fundada, creo que en 1915 o algo así, ¿verdad? Fue hace años. No, se empezaron proyectos caritativos desde mi tatarabuela, pero la fundación en sí yo soy un poquito más joven que la fundación, entonces como en los 80s. Ah, ok. Ajá. Pero digamos que al final no solo, o sea, yo la verdad que creía que era más arte, pero la fundación tiene muchos otros proyectos que lleva de la mano. ¿Por qué no nos contás un poquito de qué trata la Fundación Rosas Botrán, qué es lo que ayuda? Y tal vez enfoquémonos al final un poquito en la parte de arte. ¿Qué abarca la fundación en tema de arte? Ok. Pues empezamos con Hospicio San José, que era un proyecto que ya existía, pero que en cierto momento empezó a carecer de fondos. Entonces ya ahí es donde ya en vez de ser solo un proyecto familiar, ya se vuelve Fundación Rosas Botrán. Okay. Entonces como que adoptamos Hospicio San José, después viene, o sea, cronológicamente, después viene todo lo del arte, después CREA, que es un centro de rescate de patrimonio cultural. Okay. Entonces tenemos, digamos, el CREA, que cualquier coleccionista o cualquier persona que tenga una obra que ya como que necesita un poquito de amor y restauración, nosotros podemos ayudarlos con eso. Y también tenemos el lado como filantrópico de CREA, que rescata, digamos, altares de iglesias en la antigua o del interior que ya se están desgastando o deshaciendo y todo, y nosotros como que los ayudamos a restaurarlo. Y después tenemos INVEGEM, que es el proyecto más ambicioso que hemos tenido, que es un centro de investigación genética molecular, y es el único en toda la región, en todo Centroamérica. Entonces ahí tenemos un programa de tamizaje neonatal, de cánceres hereditarios de mama, todo lo que tenga que ver con enfermedades congénitas. ¿Pero ustedes hacen el estudio o ayudan a las familias que tienen las enfermedades? ¿Cómo? Los dos. O sea, tenemos laboratorios donde hacemos análisis y estudios, y también tenemos proyectos donde recaudamos fondos para ayudar a ciertas familias con que un miembro de la familia o algo así tenga eso. Ok, y con el tema del arte, digamos, a nivel... Ustedes tienen la galería como fija, que están constantemente promoviendo piezas de arte de guatemaltecos, ¿y solo guatemaltecos o también centroamericanos? Centroamericanos. Ok. Sí, hace bastante tiempo nos dimos cuenta que realmente el arte centroamericano, tristemente estamos entre México y Suramérica, que ya hay tantos artistas tan conocidos de México y de Suramérica, pero el área de Centroamérica no es de que no hayan artistas, sino que simplemente como que no se les ha dado ese spotlight que necesitan mundialmente. Entonces, desde hace mucho tiempo empezamos a impulsar arte centroamericano. Y también en todo este tema de educación artística y que tiene que empezar desde como que generaciones tempranas. Hace un par de años abrimos el Museo UNIS Rosas Botrán en el campus de la UNIS en Fraijanes. Entonces decidimos que no queríamos que fuera un museo separado a el campus, porque los museos que he visitado que están separados en campus siempre están como que, o sea, el campus está lleno de vida y de estudiantes y todo, y el museo está totalmente aparte y intacto y lindo y todo, pero no hay mucha gente que entra. Entonces, pues sí fue un riesgo poner las obras en un campus, en el campus y todo, pero fue increíble cómo los mismos estudiantes empezaron a ellos mismos como que apropiarse de las exposiciones y educarse sobre los artistas. Ellos son los que dan los tours. Si uno quiere ir, ellos dan los tours. Ellos están encargados de cuidar las obras y que se mantengan en un estado intacto y cosas así. Entonces, ese es otro proyecto. Aparte de la galería, tenemos eso para que estas nuevas generaciones como que ya crezcan rodeados de arte y que no sea algo
que tengan ellos miedo de experimentar o de comprar. Ajá, exacto. ¿Y la galería la tienen dónde? En la zona 14. Ok, ahí está la galería de la fundación. Ahí está la galería. Y pueden ir cualquiera, o sea, realmente cualquiera puede ir cuando quiera y hay exposiciones y constantemente tenés piezas para que la gente conozca. Sí, usualmente cambiamos de exposición cada 3 meses. Ok. Estamos abiertos de lunes a viernes de 9 a 5 y los sábados de 10 a 1. Súper, así que de verdad que yo quiero motivar a que todos vayan. De verdad que yo me he tomado ese rol quizá de saber un poquito más. Tengo una amiga que es súper de arte y me encanta porque tenemos una reunión todos los meses y en la minuta de la reunión nos imprime como la obra de arte que ella quiso elegir porque destaca y nos cuenta el porqué. Entonces como que siento que me voy culturizando un poquito gracias a mi amiga. ¡Ay, qué linda idea esa! Ajá, entonces yo cada vez estoy así y yo... qué interesante, pero de verdad que antes quizá nombres que jamás tú me hubieras mencionado un artista, yo ni idea, ahora ya como que medio escucho, ¿verdad? Para ir cerrando el podcast, me encantaría tal vez que nos contaras un poco o que nos dijeras algo que tú quisieras dejar como esa semilla en todas las personas que nos están viendo con respecto al arte, que tú quisieras que impactar sus vidas, o sea, hoy de aquí tienen que llevarse con algo. ¿Qué te gustaría que fuera? Que no le tengan miedo en ir a meterse a espacios de arte y conocer y preguntar. Realmente todos los que estamos en este mundo solo estamos esperando a que alguien como tú venga y nos diga, miren, queremos conocer un poco más de esto porque... cuesta mucho. Aquí en Guate de verdad hay como hablábamos, ¿verdad? Hay mucho talento, pero no tanta demanda. Y no solo en términos de compra y venta, ¿verdad? Sino que en esa curiosidad y en esas ganas de conocer más. Entonces sí, vayan a exposiciones y a museos y sigan a sus artistas favoritos en redes sociales y apóyenlos, porque realmente eso es lo que necesitan y sí, es un mundo totalmente abierto y es increíble lo que uno puede conocer de uno mismo conociendo el arte y conociendo sus gustos y disgustos en todo lo que es arte. Válido, como encontrar qué te inspira, qué te enoja, qué te frustra, qué te prende, ¿verdad? Totalmente. Como que creo que cada pieza puede causar emoción, ¿verdad? Yo creo nostalgia, esto me recuerda a alguien, o obras abstractas que me dicen, no, esto me hace sentir algo muy fuerte, pero bueno, pero ni siquiera saben como que describir la emoción, pero el sentimiento está ahí. Al final ese es aunque te mueva bien o mal, el punto del arte es solo que te mueva. Claro, válido. Y la verdad que, bueno, como les digo, el objetivo de la razón de ser, de por qué yo quise poner este podcast era para poder causar impacto, ¿verdad? Para poder realmente exponer temas que quizá muchos desconocemos. También era una oportunidad para mí de conocer a personas y poder aprender yo, egoístamente, pero lo comparto. Y al final del día lo que queremos es sumar, ¿verdad? Un episodio a la vez. Así que de verdad espero que se hayan podido llevar muchísimo aprendizaje de hoy. Yo sin duda alguna sí me lo llevé. Que podamos realmente sumar en el mundo del arte en Guatemala, en el talento guatemalteco, que podamos inspirar, ojalá, a las siguientes generaciones, a los dueños de colegios, a dueños de diferentes organizaciones que si van a realizar algún evento, quizá con sus colaboradores en alguna exposición, o que sea una actividad que se promueva, ¿verdad? Yo creo que eso sería súper lindo y ¿por qué no mezclar el mundo del deporte con el mundo del arte? Yo creo que sería súper lindo y se ha hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Así que, bueno, eso les quiero dejar y gracias por estar aquí junto a nosotros un episodio más. Hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.